Vamos entonces a continuar con nuestro librito. Ya vamos en el 9. Yo decía, Dios mío, hemos avanzado muchísimo. El Señor ha sido bueno. Entonces recuerden que el libro es Sanidad Interior y es de Carmen Lilia Jaime de Montes. ¿Listo? Y ya vamos por la parte 9. Esto está como dividido, como en, no digamos que capítulos, sino como en secciones, ¿sí? Entonces ya vamos por la parte 9. Y esta dice, esperanzado en el hombre, ese es el antiprincipio, y el principio es confiando en Dios, ¿listo? Entonces dice, la confianza es la seguridad o esperanza que tenemos en una persona en quien hemos puesto nuestras expectativas y de quien creemos tener la certeza de que actuará de la manera correcta a favor de nosotros, a pesar de las circunstancias. Cuando nosotros hablamos de confianza y sobre todo cuando hablamos de confiar en las personas, claramente, mis amores, debemos saber que, que, ¿qué? Que las personas son pecadoras. Lo hablábamos el día de ayer, ¿no? Las personas fallan. O sea, es un error de parte de nosotros fijar nuestra mirada en las personas, porque entonces decíamos, aunque sea el pastor, él tiene una lucha. Sí, claro que se está esforzando, que está trabajando, que el Señor está haciendo, sí, pero él tiene una lucha. Aunque sea líder, aunque sea mi mamá, ¿sí? Porque a veces somos hijos de líderes, de pastores, de personas que están figurando y decimos, pero allá en la iglesia es una persona y acá es otra. No debemos poner nuestra mirada en las personas porque las personas son pecadoras. Todos somos pecadores. En algún momento nos van a fallar. Es más, nosotros le vamos a fallar a las personas, ¿sí? Ojalá no fuera así y es triste porque uno dice, el pecado es triste, pero es la realidad, es nuestra condición humana. Que claro que el Señor nos ayuda a mejorar, sí, pero el pecado siempre va a estar en nosotros y siempre vamos a tener ese aguijón del que hablaba Pablo, ¿no? Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Dice, la confianza tiene que ver con palabras como fe, credulidad, certidumbre, tranquilidad y vigor. En ocasiones puede ocurrir que la idea de confianza en la vida de los niños, de los niños, perdón, y jóvenes se construya sobre la base de la sobreprotección de sus padres, quienes brindan cuidados extremos que les impiden aprender a tomar decisiones o solucionar conflictos, así como un ambiente de pocos límites y escasas consecuencias que les permiten vivir sin obligaciones ni responsabilidades. Entonces, aquí básicamente lo que nos está diciendo es que hay papitos que toman el lugar de una sobreprotección, ¿sí? Y entonces cuando vemos esos casos de sobreprotección, vemos niños, vemos jóvenes, vemos adolescentes, que toda su confianza está en esos padres, ¿sí? Y cuando esos padres faltan, pues imagínense en qué pasa con ese jovencito, o con ese hombre o con ese niño, pues se derrumba todo, porque eran ellos quienes suplían todas sus necesidades, eran ellos quienes daban absolutamente todo a ese niño y su confianza estaba puesta en ellos, ¿no? Y a veces nos pasa eso, a veces no es con nuestros papitos, aunque normalmente son ellos como los que nos cuidan, nos da esos muros que nos dan seguridad, pero a veces puede pasar con otras personas. Entonces resulta que llega el pastor y de pronto las cosas en mi casa, en mi familia no eran muy sólidas y llega el pastor o llega el líder o llega ese amigo que me sostiene, llega ese amigo que me empodera, que está conmigo y de un momento a otro se consigue otro amigo y yo paso al segundo lugar y entonces ya otra vez me siento desprotegido y otra vez siento que me desilusionaron y abandonaron. ¿Mm? Básicamente es porque pues tiene la puesta, oh, perdón, tiene puesta su confianza en el lugar que no debe ser. ¿Listo? Vamos a seguir leyendo. La Biblia está llena de textos que hablan de la idolatría, como el acto de colocar en el centro de nuestro corazón a una persona diferente a Dios. La idolatría, normalmente nosotros pensamos que es adorar eh, imágenes, estatuas, ¿sí?
Pero debemos saber, mis amores, que la idolatría no solo compone la adoración a un objeto que represente de pronto una imagen divina, sino que la idolatría se nos puede convertir en adoración a papá, a mamá, a un amigo, a una amiga, al pastor, ¿sí? Al celular, al fútbol, a los que les gusta el fútbol, a la danza. Imagínense que es tan impresionante este tema de la idolatría que hay personas que idolatran su servicio. O sea, sirven en la iglesia, sirven al Señor y se vuelven idólatras de ese servicio y le quitan el lugar al Señor. Entonces, a veces como que decimos, no, yo los otros pecados sí los tengo, pero el de la idolatría nunca. ¿En serio? ¿O te estás engañando? Analiza tu corazón, ¿qué está en el primer lugar? Cuando, por ejemplo, tienes un evento importante en la iglesia y tienes un evento importante con tus amigos, ¿qué decides? ¿A dónde vas? ¿Mm? ¿Qué es en lo primero que piensas cada día? ¿Qué es en lo último que piensas antes de irte a dormir? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Sí? Y ahí podemos identificar cuáles son esas cosas que de pronto están quitando el primer lugar al Señor y se nos están convirtiendo en dioses, en ídolos. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, mis chiquitos. Dice, mm, dice, confiar más en un ser humano frágil, cambiante, volátil y débil que en Dios, nuestro Hacedor y Rey. La idolatría es una conducta aprendida en principio de lo que vemos en nuestros padres. Su modelaje se convierte en el patrón que seguimos. Por lo tanto, si en una familia los padres están muy interesados en el que dirán y restan importancia a Dios, dándosela a las personas que les rodean en términos de complacerles, agradarles, escuchar su consejo y llenar sus expectativas, allí hay un modelo de idolatría y confianza en el hombre y no en Dios. Entonces, dependiendo también de las características de nuestro entorno, de nuestro contexto, pues ahí también podemos desarrollar patrones de idolatría. Yo he conocido familias donde se le rinde idolatría, por ejemplo, a papá, ¿sí? Entonces se hace lo que papá diga. Y no estoy diciendo que no tengamos que honrar a los papitos y obedecerlos y demás. Pero, por ejemplo, si el papá dice que no van a la iglesia, pues no se va a la iglesia porque a papá no le gusta. O si vamos, vamos a escondidas porque a papá no le gusta, ¿no? O a veces rendimos idolatría a nuestra mamá, no siempre es al papá, ¿no? A veces rendimos idolatría a la mamá y entonces se hace lo que la mamá diga. O simplemente todos adoptamos un patrón de idolatría y le rendimos idolatría a las personas, a veces aparentando lo que ni siquiera somos. Entonces debemos tener cuidado de eso. ¿Listo, hermosos? Vamos a ir entonces y vamos a leer el antiprincipio, ¿vale? Entonces dice, cuando le das a las personas que te rodean, tus padres o amigos, el trono de tu corazón, depositas en ellos tu confianza y escuchas más su voz que la voz de Dios, la decepción y la frustración se apoderan de ti. Esto se llama temor al hombre y es una actitud del corazón que entristece a Dios y le impide extender su ayuda, sabiduría y poder sobre tu vida porque no le estás dando su lugar como rey y señor. Los hombres siempre te fallarán, Dios nunca lo hará. Cuando confías más en los hombres es porque tu relación íntima con Dios y su palabra no está fortalecida. Entonces, yo sé que ustedes han visto esos jueguitos que para los niños que tienen la forma del círculo, la forma del cuadrado, la forma del triángulo, ¿cierto? Nosotros tenemos un espacio en nuestro corazón que básicamente tiene la forma del Señor Jesús, ¿sí? Y ese espacio solo puede ser lleno por Jesús. Y cuando Él llega a nuestra vida, nosotros nos completamos. Y cuando nos completamos, el Señor hace maravillas en cada uno de nosotros. Pero normalmente, antes de conocer al Señor Jesús, nosotros queremos llenar ese cuadrado con un triángulo o queremos llenar esa forma de cuadrado con un círculo.
o con un rombo. Y eso es lo que nos lleva a colocar otras personas en el lugar del Señor, a que hayan vacíos y claramente a que no podamos lograr tener la identidad del Señor y darle el primer lugar. Cuando eso está lleno con un círculo, por más de que el círculo no sea la figura que va ahí, pues no va a poder entrar la figura porque ya está lleno, porque ya alguien tomó ese lugar, ya otra cosa tomó ese lugar. Entonces debemos tener mucho cuidado, mis amores. Es bonito amar a las personas y estamos llamados a amar a las personas. Estamos llamados a ser la sal y la luz del mundo, a que las personas puedan conocer al Señor Jesús a través de nosotros. Y no porque seamos buenos, porque de hecho no, es porque al Señor le plació usarnos. El Señor Jesús podría cambiar vidas sin necesidad de nosotros, claramente, pero Él quiere usarnos, Él quiere que nosotros seamos sus instrumentos y sus herramientas, ¿sí? Entonces es ahí, mis amores, donde nosotros debemos analizar, venga, ¿cuál es ese primer lugar? ¿Quién está ahí? Si es el Señor, yo ya le abrí la puerta, yo ya permití que Él entrara a mi vida, o tengo eso ahí lleno con el celular, con el Instagram, los likes, los videos de TikTok, ¿qué otra cosa? El deporte. No quiere decir que sea pecado, pero cuando se te convierte en el primer lugar, ya es pecado. ¿Y qué me dicen entonces cuando ya queremos esa aceptación de las personas y que las personas puedan suplir toda esa necesidad? Pues imagínense, a mí me gustaba mucho, el año pasado hicimos un curso de parejas y leímos un libro. Y entonces en ese libro decía que el matrimonio el Señor lo creó eh, no tanto para que fuéramos felices, sino para que fuéramos formados, porque debíamos tener en cuenta que era una persona llena de miedos, inseguridades, traumas, defectos, pecados, con otra persona llena de traumas, inseguridades, defectos, pecados, que se unían y buscaban ser un solo ser y que los dos querían que el otro supliera sus necesidades y que es a través del matrimonio que tú entiendes esta persona, a pesar de que la amo, está ahí presente, es una bendición, es un regalo de Dios, nunca va a suplir mis necesidades. El único que puede suplir mis necesidades es el Señor. Y entonces empieza claramente los matrimonios en el Señor, empieza a darse esa formación del carácter que cada vez nos lleva más a la santidad. Y entonces me parecía muy hermoso porque normalmente tú dices, claro, yo me caso para ser feliz. No, tú te casas para ser formado y ser santificado y poder reconocer que el Señor es tu felicidad. Y entonces me parecía tan hermoso eso porque finalmente esa es la vida, mis amores. Reconocer, hay personas hermosas, debemos amarlas, gracias a Dios por las personas, sobre todo por las personas que están ahí cerquita, ¿no? Que nos dan un regalo, un abrazo, un beso, nos acompañan, nos cuidan por esas personas que nos aman y nosotros amamos, gracias al Señor por esas personas. Pero nuestra felicidad, nuestra identidad, nuestro gozo está en el Señor, no en las personas. Nuestra confianza está en el Señor, porque las personas se van a equivocar. Vamos a leer ahora el principio. ¿Listo? Dice, Jesucristo es tu máxima seguridad. En Él eres un monte inconmovible. No porque seamos inconmovibles, sino porque el Señor nos fortalece. Cuando depositas en Dios toda tu confianza, tu corazón se abre para escuchar su voz y la sabiduría divina viene sobre tu mente y voluntad de manera que estás habilitado para tomar decisiones acertadas y caminar en victoria. Cuando recibimos al Señor, no solo nos volvemos fuertes, inconmovibles, confiables, o más bien personas que pueden confiar más bien, sino que el Señor empieza a formar nuestra voluntad. Y cuando Él forma nuestra voluntad, nosotros obtenemos la capacidad de tomar buenas decisiones.
Y yo decía, Señor, gracias, necesitamos aprender a tomar buenas decisiones. Y cuando tomamos buenas decisiones, pues caminamos en victoria, ¿sí? Entonces todo es como una cadenita de beneficios. Sabrás que hay temor de Dios en tu corazón cuando antes de preguntarte qué opinan otros de ti, te intereses por conocer la idea de Dios acerca de tu vida, tus decisiones y tu actuar. ¿Quieres saber si el Señor es lo primero en tu vida? ¿Quieres saber si el Señor eh, ocupa ese primer lugar? Si estás confiando en Dios. Acá nos dan algo muy fácil para saberlo, es, Señor, tengo que ir a hacer esto, ¿te agrada? Señor, esto no lo voy a hacer porque yo quiero, pero sé que a ti no te gusta, yo no lo voy a hacer, no voy a ir, no lo voy a mirar, no me voy a quedar, no lo voy a escuchar. Ay, Señor, mira, imagínate que tengo esta invitación a tal lado, ¿a ti te agrada? Tengo esta propuesta, Dios. Me hicieron esta propuesta, ¿a ti te alaba? ¿Te agrada, perdón? Y cuando tú te preocupas por lo que él piensa de ti, no por lo que estén pensando los demás, es ahí donde tú dices, bingo, ya, el Señor está en el primer lugar y el Señor me importa, pero es ahí. Bueno, hermosos, entonces hagan esa reflexión. Y si no lo hacemos, o lo hacemos en algunas cosas, como me pasa a mí, algunas veces sí, otras veces no, pues es tiempo de que sea en todo, hasta en lo más mínimo, empezar a consultar al Señor, a pedirle permiso. Y créeme que el Señor te va a hablar, el Señor te va a responder. Entonces dice, es maravilloso cuando escuchas a Dios y le obedeces. Cuando esto ocurre, desarrollas tal confianza en Él que jamás te sentirás defraudado, decepcionado ni traicionado. Lo más hermoso que tiene Dios, lo más maravilloso y asombroso, es que Él no es como nosotros. Él es Dios y es todo soberano, porque es que nosotros somos convenientes, nosotros juzgamos, nosotros pecamos, nosotros somos selectivos, ¿no? Nos fijamos también en las apariencias, pero Él no. Él es tan diferente a lo que somos nosotros y es maravilloso. Por eso es que Él no te va a decepcionar, Él no te va a defraudar, Él no te va a hacer nada que pueda herir tu corazón o que pueda llevarte a algo que no es correcto o que pueda llevarte en algún momento a sentirte triste o abandonado. Él no, como de pronto sí nos pasa con las personas. Entonces, que sea el Señor ayudándonos, mis amores, a vivir confiados en Él y no en las personas, que nuestra confianza no esté en esto, porque lo hemos dicho también durante estos días. Todo lo que vemos bonito, gracias al Señor, porque lo tenemos, pero es pasajero. Necesitamos tener ojos espirituales, necesitamos tener oídos espirituales, un corazón espiritual, acciones espirituales, porque esto es pasajero, lo eterno está allá con el Señor. Los voy a invitar a que oremos y ya voy a revisar el chat. Bueno, que tengo ahí como un mensajito. Entonces, por favor, oremos, mis chiquitos. Usted disponga su mente, disponga su corazoncito en este tiempo. Si usted ve que usted tiene su confianza puesta de pronto en usted mismo, porque también a veces pasa, no es en otras personas, sino en nosotros mismos. Si usted ve que tiene puesta su confianza en las personas, en un amigo, en un pastor, en los padres, pues que el Señor hoy nos ayude para que nuestra confianza esté plenamente en Él y que nada le quite el primer lugar. Bueno, entonces oremos, hermosos. Señor del cielo, tú has hablado, Padre bueno. Gracias porque tú siempre estás ahí como un Dios presente, como un Dios intencional, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos muestras la verdad, pero a veces, Señor, como que no entendemos. Por eso, Señor, yo te pido que esta verdad sea certera en nuestro corazón, Señor, que no solo sea algo más que escuchamos, sino que realmente se grabe en nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Que nosotros podamos hacerte partícipe de todo lo que hacemos, Señor, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, Señor. Partícipe de nuestros pensamientos, de nuestros planes, Señor. Partícipe, Padre bueno, de lo que nos duele, de lo que nos agrada, Señor. Queremos, Padre Celestial,
que tú seas una constante en nuestra vida, pero que no sea solo una emoción, Señor, sino que se convierta en una necesidad. Si hay algo, Señor, en nuestro corazón que está robando tu lugar, yo oro, Señor, para que seas tú, por favor, quitándolo de ese lugar y que seas tú tomando el trono de nuestro corazón, Señor, para que nosotros podamos ser plenos en ti, Señor, para que podamos deleitarnos, Señor, en tu hermosa presencia. Necesitamos que tú tengas ese primer lugar, Señor. Necesitamos que tú reines en nuestro corazón, porque si no es así, estamos totalmente derrotados, Señor. Sabemos, Señor, que sin ti no somos nada. Por eso clamamos a ti por tu presencia. Queremos agradarte, Señor. Si hay algo, Señor, en lo que estoy depositando mi confianza, el dinero, algo material, Señor. Yo mismo, Señor, alguna persona de mi familia, alguna persona de las que me rodea, yo quito esa confianza, Señor. Sigo amando a la persona, Señor. Sigo apoyando, sigo estando, pero yo quito esa confianza y la deposito en ti, sabiendo que eres tú el único que no me va a defraudar, Señor. Sabiendo que eres tú el único que me va a sostener de la forma en que yo necesito. En el nombre del Señor Jesús, clamamos para que esta oración se haga realidad, Señor, según tu santa voluntad, porque finalmente necesitamos tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Amén y amén. Bueno, mis hermosos chiquitos, permítanme un minutico, voy a leer. Mire, les voy a leer. Dice, buenos días, profe. Profe, pero la salvación es un llamamiento eficaz, ¿no? Nosotros no le permitimos a Dios entrar, perdón. Él nos elige y por su gracia nos llama y así nos quita la venda espiritual y nos hace libres del pecado. Aunque sigamos pecando, no estamos bajo el dominio de Él mismo, pero nosotros de ninguna manera lo vamos a dejar entrar por nuestra voluntad, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos elige, no nosotros a Él, ¿cierto? Sí, efectivamente, creo que fue ayer o antier que hablábamos de eso, ¿no? Entonces decíamos que es una paradoja hermosa que básicamente eso es lo que es Dios, es la esencia del Señor, ¿no? Entonces dice que nosotros somos salvos no porque le hayamos amado a Él, sino porque Él nos amó primero. Él nos eligió, Él fijó su mirada en nosotros. Pero también decíamos que tenemos un libre albedrío. Entonces, claro, el Señor ya nos miró, el Señor nos eligió y el Señor ayuda a que nuestro corazón de piedra sea transformado en un corazón de carne para que podamos tener esa decisión de decir, Señor, te queremos. Vamos a decidir estar contigo. Entonces, a pesar de que es un trabajo totalmente del Señor, también hay un libre albedrío y hay una decisión, pero quien impulsa esa decisión finalmente es el Señor, ¿sí? Entonces es un círculo de relación donde finalmente la obra es de Él y todo lo hace Él, porque Él es maravilloso, pero sí, es verdad. Dinos, Sofi. Profe, nosotros tenemos, bueno, hay dos posiciones. Hay personas que piensan que desde la caída el libre albedrío lo perdimos y otras personas que piensan que lo seguimos teniendo pero contaminado por el pecado. Nosotros somos, digámoslo así, libres, pero por esa contaminación somos libres de buscar solamente el pecado hasta que Cristo nos salva y nos hace libres para escoger lo bueno también. Ajá, sí, muchísimas gracias, mi Sofi. Efectivamente, sí, nosotros somos carnales y tenemos nuestro ser pecaminoso, ¿no? Todo el tiempo estamos inclinados hacia el mal, es impresionante, decía Pablo, aun queriendo hacer lo bueno, hago lo malo, aún anhelando hacer lo bueno, sigo haciendo lo malo. Y uno dice, Señor, esta carnalidad es muy dura, es muy difícil. Entonces, finalmente, sí, para nosotros obtener la salvación, necesitamos que el Señor sea quien transforme, quien haga, quien obre, quien prepare, quien todo lo forme, ¿sí? Finalmente la Biblia dice, y nos quedamos con eso, y nosotros no le amamos a Él, Él nos amó a nosotros primero, Él nos eligió.
¿sí? Y él dice, yo toco la puerta y llamo. Si me abres, yo entraré y cenaré contigo. Entonces a veces sí como que escuchamos y el Señor está tocando la puerta, está tocando la puerta. Y yo pido al Señor que si tú todavía no has tenido ese encuentro con Él, que lo puedas tener, porque Él con cada devocional, con cada palabra, con cada cosa que dicen en tu casa, que dicen tus papás, Él está tocando la puerta. Pero a veces nuestro corazón es tan duro y a veces estamos tan ciegos por el pecado que no podemos ver la obra del Señor. Pero ten por seguro que el Señor también está trabajando para que ese corazón de piedra se convierta en un corazón de carne. Y finalmente el que comienza la buena obra la terminará. Y esa es nuestra confianza. No se trata de nosotros ni de que podamos hacer las cosas bien, sino de Él siempre trabajando y obrando. No sé si alguno más quiere decir algo. Listo, mis preciosos. Hoy último día para entregar proyecto, entonces espero que ya estén esos proyectos ahí para calificar, para revisar. Y pues nada, mis chiquitos, que el Señor me los bendiga, que el Señor los guarde, que sea el Señor dándoles dirección y sabiduría en todas las cosas. Un abrazo, bendiciones y cualquier cosita me escriben por el WhatsApp. Bueno, chao, Bueno, profe, chao. muchas gracias. A ti, mi corazón, a todos mis amores. Dios me los bendiga.